Bueno, buenos días. La idea es ver un poco para el cardiólogo en relación a diabetes y riesgo, qué es lo que nosotros fuimos aprendiendo en estos últimos años, donde el tema evidentemente tuvo no solo muchas publicaciones, sino fue de interés científico por los nuevos antidiabéticos, y qué llegó al cardiólogo y qué nosotros estamos un poco en la práctica diaria, nos estamos preguntando y un poco hacia dónde vamos. Lo primero es, la pregunta ¿es el control glucémico importante en el riesgo cardiovascular? Y yo lo definiría de esta manera. Acá están los niveles de hemoglobina glicosilada. Los niveles de hemoglobina glicosilada, el target global de los trabajos está más o menos en un 7%. Si uno va a diferentes subpoblaciones, en los pacientes más añosos, uno deja un poco más librado a que esté un poco más arriba de esto. Y si uno va a los pacientes más jóvenes, tienen un target un poquito más riguroso por debajo de este target global. Y evidentemente, acá las poblaciones, evidentemente son diferentes. En los pacientes ancianos, se tolera un poco más de hemoglobina debido a sus comorbilidades y para disminuir el umbral de hipoglucemia. En los pacientes con un target riguroso son los que tienen mejor tolerabilidad, son los que tienen una historia de diabetes más antigua y tienen lo que se llama un efecto legado. Evidentemente están más acostumbrados a la medicación y mejor tolerabilidad tienen en el tiempo. Y los pacientes con el target global del 7%, habitualmente en los trabajos de investigación, son los que tienen enfermedad vascular conocida, ¿no? Y los pacientes que se manejen ahí, porque evidentemente lo que uno no quiere que pase es que tengan una hipoglucemia. O sea que hay diferentes targets en relación, evidentemente, a las poblaciones que uno tiene, de acuerdo al paciente que uno tiene. Y por lo tanto, yo lo que uno diría es lo siguiente, comparando el objetivo terapéutico versus el riesgo, ¿qué es lo que uno diría? Y uno hace una línea de tiempo hasta el evento en un paciente diabético. Primero, el paciente diabético, tenemos una prevención primaria, daña el órgano blanco y posteriormente viene el evento. En prevención primaria, lo que uno ve es que evidentemente la seguridad, uno no la tiene, la eficacia es menor porque tenemos menos eventos, hay menor riesgo poblacional, el enfoque es muy glucocéntrico, ¿no? Y en esta población siempre es más joven. Ahora, en los pacientes que ya tuvieron daño de órgano blanco y que tienen un evento en la prevención secundaria, evidentemente la eficacia de todas las medicaciones son más significativas, hay mayor seguridad, porque uno tiene al paciente con comorbilidades, entonces uno lo ubica en otro rango, hay mayor riesgo poblacional. Esto está basado fundamentalmente no glucocéntricamente, sino está basado en el riesgo del paciente, y la población de estos ensayos en prevención secundaria siempre es más añosa. Evidentemente acá, como ustedes ven, son dos metaanálisis, uno en prevención primaria, donde las nuevas drogas y todo tienen un efecto muy pequeño, y en prevención secundaria donde el efecto es más importante. Y es más importante porque los eventos son más importantes y porque parten a nivel de riesgo poblacional más alto, donde el impacto es mucho mejor que en los demás. Lo otro es, ¿qué es lo que uno aprendió en el tiempo con el control glucémico? Los primeros trabajos tenían un control de la glucemia bastante intenso o bastante intensivo. Los primeros trabajos donde el riesgo de hipoglucemia fue mayor, ¿no? Como los trabajos como el ACOR, el BAT, en estos, la diferencia de la glucemia, de la hemoglobina glicosilada en relación a los trabajos, al placebo y al control, fue más o menos de 1%. Pero con los nuevos hipoglucemiantes, la diferencia fue la mitad. Y sin embargo, el impacto en el evento fue mucho mayor. Pero la diferencia estaba en el riesgo previo de los pacientes. Los primeros trabajos con un impacto hipoglucemiante muy importante tuvieron mucho menor riesgo basal que los impactos nuevos con los nuevos antidiabéticos. Como se ve acá, en esta diapositiva, el riesgo cardiovascular fue mayor con los nuevos antidiabéticos de base y la reducción del riesgo absoluto también fue mayor con estos. Aún disminuyendo la glucemia en un grado muchísimo menor, con un control mucho menos intensivo que en los primeros trabajos, ¿no? Y esto, acá vemos dos curvas, acá vemos los trabajos, y uno lo que ve es la reducción absoluta de riesgo en relación a los nuevos o viejos hipoglucemiantes. Y uno lo que ve es que con una diferencia menos intensiva en la hemoglobina glicosilada, la disminución de eventos fue mejor
con los nuevos hipoglucemiantes, pero esto está en relación al riesgo basal. Lo que significa lo siguiente: para ver estos trabajos y para que llegue al cardiólogo en la práctica, las poblaciones fueron diferentes, los efectos fueron diferentes y el control glucémico también fue diferente, ¿no? Entonces, con una no muy intensa caída del nivel de hemoglobina glicosilada en relación a esos estudios, las nuevas drogas tuvieron evidentemente un efecto muy importante y probablemente algún efecto más allá de esto, que evidentemente los trabajos nuevos se darán a conocer en el tiempo, ¿no? Y acá está, con los nuevos trabajos en esta curva, en J, es el tratamiento intensivo de la glucemia y el riesgo de hipoglucemia asociada, que, según algunos autores, ello contribuyó a la morbimortalidad de la población en este subgrupo de estudios. Lo otro es ver un poco lo que yo le decía recién, el riesgo basal de los estudios y la incidencia anual de eventos macrovasculares. Cuando la incidencia, el riesgo basal es mucho mayor, el impacto de las nuevas medicaciones fue mucho mejor, pero también el control intensivo de la glucemia fue mucho menor. Este sería el concepto para esta segunda pregunta. Y acá lo que se ve es que evidentemente en los últimos tiempos se asoció a las nuevas drogas con la hospitalización por insuficiencia cardíaca más allá de los eventos vasculares. Y estos son dos estudios, uno con puntos secundarios con Omelén-Parrek, que disminuyó la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero uno como punto primario, el DAPA-Herfeiler, donde en pacientes con fracción de eyección baja y con tratamiento, entre comillas, completo para insuficiencia cardíaca, por encima de esto la dapaglifosina disminuía el riesgo de eventos, independientemente de la hemoglobina glicosilada e independientemente si el paciente era diabético o no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Coincidiendo con el doctor Arias, como decía previamente, estos estudios controlados y la relación con la epidemiología, si uno ve todos los nuevos estudios, estos son con glifosinas, el Emparreg, el Canvas, el Declare, el DAPA-Herfeiler y el Emperor, dos trabajos en insuficiencia cardíaca, uno ve que no solamente el control de la glucemia, sino el control de la presión, el control del peso y la protección renal hacen que estas medicaciones enfoquen al paciente desde el punto de vista integral y mejoren los eventos desde el punto de vista integral también. Si bien independientemente de esto, estas medicaciones generan un beneficio a nivel de los eventos mayores. Otra de las cosas es qué pasa con estas nuevas drogas con la protección renal, no solo desde el punto de vista cardíaco, sino en el eje cardiorrenal. Bueno, últimamente salieron algunos trabajos como el Credence y el DAPA, Kidney, donde lo que se ve es que como punto final primario, tomando como punto final primario lo renal, aún en la mayoría de los pacientes que recibieron inhibidores en la enzima convertidora o ARA2, los nuevos hipoglucemiantes, los ICGLT2, protegen al riñón, mejoran el punto final primario renal y la muerte cardiovascular. Y este es otro mensaje también para el cardiólogo, que no solo es el impacto cardíaco, sino el impacto renal. Yo creo que este es un mensaje importante por el hecho que el eje cardiorrenal es fundamental en los pacientes diabéticos y no solamente uno tiene que estar vinculado a uno u otro órgano. Hay una asociación bastante importante en este grupo. Y esto es lo que se ve en este trabajo. Fíjense, se bajó la hemoglobina no muy intensa, bajó el peso, bajó la presión más que en otros trabajos y la reducción de la albuminuria con la mejoría de los eventos a largo plazo. Y la tercera y última es, ¿hay asociación o causalidad entre la insuficiencia cardíaca y la diabetes? Uno puede decir que sí, uno puede decir que hay muchos confundidores, porque el paciente diabético tiene otras cosas, es coronario, tiene comorbilidades, etcétera, etcétera. Ambas cosas son prevalentes, comparten factores de riesgo. El tratamiento para la diabetes es similarmente efectivo ahora para la insuficiencia cardíaca, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa en los trabajos clásicos de la insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es la prevalencia de diabéticos? No más allá del 30%. Y si uno ve en este trabajo, que es un estudio prospectivo, son 2 millones de pacientes, el más grande de todos, que habla que la diabetes es un predictor independiente de la insuficiencia cardíaca. Este es un trabajo de toda Gran Bretaña que demostró, ¿no?, que había una relación directa de la diabetes con la insuficiencia cardíaca, pero esa relación no se perdía aún con los confundidores conocidos. Y esto es lo que se ve en esta diapositiva. Ajustado por otros factores de riesgo, sexo y función renal, ¿no?, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en el paciente diabético se mantiene. Y esto, en los dos estudios y dos registros base europeos, el riesgo
de desarrollar insuficiencia cardíaca en el diabético, cuando uno incorpora los pacientes isquémicos de recorrido cardiovascular, si bien disminuye el riesgo relativo, todavía persiste independiente. Quiere decir que la diabetes tiene una parte independiente de relación con la insuficiencia cardíaca, aún asociada a otros factores de riesgo. Y esto es lo que se ve acá. En esta curva, con fracción de eyección, vemos un espectro continuo de la insuficiencia cardíaca. Y si uno habla de este espectro continuo, uno diría que los pacientes que tienen fracción de eyección conservada tienen múltiples comorbilidades. Principalmente la diabetes está jugando un rol ahí. Y los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda con fracción de eyección baja es la enfermedad coronaria donde es prevalente. Y evidentemente la causalidad entre estos dos y la asociación con la falla renal hacen que todos estos predictores sean en conjunto para derivar el riesgo en este grupo de pacientes. Conclusión, hay asociación, es muy difícil ver causalidad, pero comparte el riesgo independiente conjuntamente con otros predictores ya conocidos para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y para concluir un poco, uno diría que hay de nuevo. El punto de corte variable de la hemoglobina glicosilada en relación a la edad e intensidad, hay que ver desde dónde uno parte, a dónde uno quiere llegar con la intensidad del tratamiento. La relación de la hemoglobina glicosilada y los eventos en pacientes diabéticos no es lineal, sino tiene que trasladarse al tiempo en rango del paciente más que valores aislados. La rivalidad entre lo glucocéntrico y la adaptación al riesgo es una ecuación de equilibrio en relación al eje donde está el paciente. Probablemente en un primer tiempo sea más glucocéntrico, pero a medida que va pasando el tiempo, se va comprometiendo el paciente y se adapta muchísimo más al riesgo. Las nuevas drogas presentan dos nuevos conceptos en relación al riesgo: ajuste de la intensidad del tratamiento y nuevos mecanismos que involucran el eje cardiorrenal. Y la asociación de diabetes y insuficiencia cardíaca es de cierta magnitud, pero está acompañada de otros factores de riesgo como la enfermedad coronaria o la enfermedad renal asociada. Nada más, muchas gracias.